Buenos días a todos, bienvenidos. Y vamos a empezar, y propiamente empezar con nuestros temas, con este trabajo de ir escudriñando en torno a la palabra de Dios. Y, y yo me siento muy contento de presentar a quien conocemos en realidad, pero siempre es mucho motivo de alegría presentarlo y tenerlo entre nosotros. Carlos Junco Garza, presbítero del Presbiterio de Monterrey, eh, licenciado en teología bíblica por la Universidad Gregoriana, en Sagrada Escritura por el Bíblico de Roma y doctor en teología bíblica por la Universidad Pontificia de México. Él ha sido maestro de tiempo completo en la Pontificia de México desde 1983 hasta 2007. Ha sido maestro de tiempo completo también y luego de asignaturas en el Seminario de Monterrey. Eh, Ha también enseñado en el ITEPAL y CEBITEPAL de Bogotá y en otras instituciones, tanto católicas como ecuménicas. Fue coordinador de la sección de Teología Bíblica de la Universidad Pontificia de México del 92 al 95. Fue presidente de nuestra Asociación de Biblistas entre 1995 y 1998. En cuanto a sus obras, él junto con el ahora arzobispo Ruy Rendón ha publicado una obra que seguramente conocemos, La Palabra nos congrega y Primer encuentro con la Palabra. Por su cuenta ha escrito, además de diversos artículos y folletos, los siguientes títulos: Escucha Israel, la crítica profética ante el templo, la Biblia en mi vida, Palabras sin fronteras, los profetas de Israel, para vivir la Pascua, la Biblia, libro sagrado, Jeremías, en una obra en conjunto, Jeremías y Ezequiel. Y junto con Ricardo López Rosas, él ha conducido la biblioteca bíblica básica de Verbo Divino. Desde noviembre de 2004 fue el coordinador del equipo responsable de la traducción Biblia de la Iglesia en América, la BIA como la conocemos, versión promovida por el CELAM y por los obispos de Estados Unidos de Norteamérica, publicada en 2019. Damos la bienvenida entonces a Carlos Junco. Buenos días a todos. El tema es revelación, Yesis verbisque, génesis y significado, dispone de la fórmula. 3 textos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento sirven de preludio y nos dan la pauta para entender parte de la temática que abordaré en esta ponencia. Entonces Dios dijo que exista la luz y la luz existió. La primera palabra expresada por Dios en la Biblia se hace realidad. Vayomer Adonai, Yehior, Vayehior. Entonces Dios dijo, entonces pronunciarás estas palabras delante del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y habitó allí como migrante con unas pocas personas, pero luego se convirtió en una nación fuerte, grande y poderosa. Los egipcios nos oprimieron, nos humillaron e impusieron sobre nosotros una pesada servidumbre. Pero clamamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra humillación, nuestras cargas y nuestra opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso en medio de gran terror, señales y prodigios. Palabra del pueblo que confiesa la intervención de Dios en la historia. Reconocerán que yo, el Señor,
Lo he dicho y lo cumpliré, oráculo del Señor. El Señor pronuncia promesas que no quedan en el vacío, sino que se cumplen. Vidatem, ki ani Adonai, divarti asiti. Y por toda Galilea Jesús sí fue predicando en las sinagogas de ellos y expulsando a los demonios. Un pequeño sumario de Marcos sintetiza la actividad de Jesús: predicar y expulsar demonios. Palabras y obras caracterizan la misión del Maestro. Ilustre Teófilo, en mi primer libro expuse todo lo que Jesús hizo y enseñó. Obras y palabras son los distintivos del ministerio de Jesús: hacer y enseñar. Poiein kai didaskein. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Oídos, ojos y manos se convierten en testigos vivientes de la palabra que han escuchado, lo mismo de las acciones y actitudes que han visto y palpado. Este brevísimo recorrido por 6 textos bíblicos nos recuerda que Dios, al igual que su Hijo, han entrado en contacto con nosotros por sus acciones y palabras. A la vez, implícitamente, nos llaman a ver e interpretar sus acciones y actitudes en la historia de la salvación, al igual que a escuchar su voz y sus palabras que nos expresan su interioridad, nos interpelan a una respuesta para que se realice el diálogo con Él y nos informan y manifiestan de su plan salvífico. Paso a ver el contexto histórico y el texto de la Dei Verbum número 2. Contexto histórico, unas cuantas palabras. El Concilio Vaticano II, realizado del 11 de octubre del 62 al 8 de diciembre del 65, se llevó a cabo en 4 etapas que iban de septiembre a octubre a noviembre a diciembre de cada año. Recordemos que la Constitución dogmática sobre la divina revelación, en el quinto y definitivo esquema, se llamará Dei Verbum por su incipit, fue el documento que más tardó en ser aprobado. A escaso un mes de haber iniciado la Magna Asamblea, el 14 de noviembre del 62, empezó la discusión sobre el esquema de Fontibus Revelationis, preparado por la Comisión Teológica del Concilio. Junto a este se había elaborado otro documento de depósito fide y pure custodiendo, que nunca se debatió por la simple razón de que el primer esquema mencionado fue rechazado por la mayoría y retirado por Juan 23. Y solo al faltar 20 días para la conclusión del concilio, el 18 de noviembre del 65, fue aprobado el documento final, el quinto esquema. Es la Dei Verbum, promulgada inmediatamente por Pablo VI. En la presentación ya después por escrito vienen algunos otros datos, me los brinco yo y paso rápidamente a ver el número 2 de la Dei Verbum, que está pues en el primer capítulo, que es la naturaleza de la revelación. En el número 2 va a venir la fórmula que vamos a estudiar. Yo voy a presentar un poquito algunos elementos del texto. Dice el texto: quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. La revelación salvífica surge de la iniciativa amorosa de Dios. Es fruto de su bondad, es gracia. Mientras Vaticano I hablaba de la sabiduría y bondad divinas, la Dei Verbum cambia el orden de estos sustantivos y los personaliza más claramente. El objeto de la revelación es Dios mismo
y su misterio, traducido en la Vulgata como sacramentum o plan, en lugar del aspecto jurídico del objeto que acentuaba Vaticano I, eterna voluntatis sue decreta. Ahí tienen la vista del Vaticano I y Vaticano II, al menos en este aspecto. El Vaticano I empieza con la revelación natural de Dios y después continúa Atamen placuisse eius sapientiae bonitati se ipsum ac eterna voluntatis sue decreta revelare. El Vaticano II, más directo y más personalista, placuit Deo, no eius sapientiae. Y luego el cambio del orden in sua bonitate e sapiencia se ipsum revelare, sería el revelare, y luego el notum facere sacramentum voluntatis sue, que es el plan de la salvación, algo más importante, el designio de Dios. Se veía. Ahí está. El concilio prosigue. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido por amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos a recibirlos en su compañía. La finalidad de la revelación es la comunión de vida, no con el Dios de la filosofía, sino con el Dios bíblico, que en su economía salvífica y personalista, resaltando así la mediación de Cristo y la acción del Espíritu que nos permiten el acceso al Padre, que nos conduce a la comunión de vida con las tres personas. En la segunda frase se vuelve a resaltar la revelación amorosa de Dios invisible, que nos habla como amigos, citando a Éxodo 13, Éxodo 33, 11. El texto dice: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. En la expresión reejo. Y Juan 15, 14, 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que me ha dado mi Padre. La revelación, fruto de la acción amorosa del amigo y de la convivencia de Dios con nosotros, nos llama a aceptar su invitación para estar en su compañía. La revelación, pues, se muestra interpersonal, es un diálogo y un encuentro de amistad. Luego sigue la frase que vamos a estudiar, ahorita nada más la enuncio. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Se presentan los medios constitutivos de la revelación. Gestis, verbisque, intrínseca interseconnexis. Entonces, voy a tratar de eso, pues ahí lo dejo nada más. Y termina el número 2 diciendo: la verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Y cuál es el proyecto de Dios para la humanidad? Resplandecen en Cristo, mediador y plenitud de la revelación. Si en el Antiguo Testamento hubo muchos mediadores y revelaciones parciales, ahora en el Nuevo Testamento, Cristo es el mediador único, el enviado del Padre que nos ha revelado todo. Nadie ha visto jamás a Dios.
El Hijo único está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Él es la plenitud porque en Él nos ha dicho y dado todo el Padre. Jesús es el revelador y el revelado, el mensajero y el mensaje, el evangelizador y el evangelio viviente. De esta manera, a través de ese número se resalta la dimensión trinitaria, cristocéntrica, histórica y salvífica de la revelación. Después el número 4 dirá, en continuidad con esto último de Jesucristo, mediador y plenitud, la economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, pues nosotros no hemos comprendido plenamente la revelación. De ahí que, como se explica en los capítulos siguientes de la Dei Verbum, la comunidad de los creyentes en Cristo, la iglesia, va caminando hacia la plenitud de la verdad. Por eso la tradición crece con la ayuda del Espíritu Santo y la escritura, leída con el mismo espíritu con que fue escrita, el espíritu en mayúscula, también se actualiza día tras día, de forma que comprendamos cada vez más los libros sagrados y los mantengamos activos y actuales. Paso ahora, segundo punto, la génesis y sentido de la fórmula Iesis verbisque intrinsece interseco nexis. Génesis de la fórmula, voy a dar un repaso a los 5 esquemas. El primer esquema fue discutido del 14 al 21 de noviembre del 62, después de una votación de formulación ambigua que no tuvo la mayoría requerida, fue retirado por Juan 23 y fue encomendado a una comisión mixta, la comisión teológica al frente del cardenal Ottaviani, el secretariado para la unidad de los cristianos al frente del cardenal Bea, biblista jesuita que había sido rector del bíblico. Dos tendencias pues contrapuestas, podríamos decir, una de tinte conservador, otra de tinte de avanzada, se van a encargar del segundo esquema. Pero volvamos al primero. En De Fontibus Revelaciones no hay absolutamente nada respecto al tema que trato, de la unión de palabras y obras intrínsecamente ligadas. La revelación se considera como comunicación de verdades y se expresa en términos de palabra, predicatio, viva vox, sermo Dei, verbum Dei, Dei verbum, locutio, ministerium verbi. A pesar de que en el número 1 aparece economía, pues toma los hechos más bien como objeto de revelación o lo sumo como prueba de lo que se revela. Lo mismo sucede en el depósito fidei pure custodiendo no discutido, números 17 y 18 de ese documento. Las críticas y el rechazo del documento propuesto se reflejan desde las primeras intervenciones. Antes de hablar de dos fuentes de la revelación, se debería presentar lo que es la esencia y la fuente de cualquier revelación, la palabra de Dios. Los cardenales Lienard y Frings abrieron la discusión ese día y dijeron claramente: esquema si aperte lo quilicet, non placet. Esquema videtur mihi inadequatum materiae contractare intendit, non placet. Dijeron los dos, una cosa cada quien. Ellos dos eran los que al principio del concilio habían detenido las votaciones porque querían, toda la curia romana quería
que se eligieran inmediatamente de los padres conciliares que estaban en la lista, que habían colaborado, se eligieran las comisiones. Y ellos pidieron que no se hiciera eso, que se suspendiera la votación, que se trasladara hasta días después para que las conferencias episcopales propusieran eso. Entonces, esos dos siguieron hablando con bastante libertad del concilio. Y de las 15 intervenciones que hubo ese día, solo 4 fueron positivas, pero las otras 11 rechazaron totalmente el esquema. Voy a decir algunas cosas que opinaron ciertos obispos, no voy a leer los nombres para no hacerlo tedioso. Se subraya que el documento propuesto refleja una sola escuela teológica, sin dar cabida a la variedad de teologías orientales y occidentales. Repite lo que hay en los manuales de teología, no asume los nuevos avances, sigue el método de la escolástica. Se pide que no sea negativo, sino positivo y que no aborde cuestiones disputadas. Varios señalan la carencia pastoral y la ausencia del nuevo espíritu ecuménico. En concreto, el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, afirmó el secretario, siguiendo la encomienda del Papa, ofreció sus servicios a la Comisión Teológica para elaborar el esquema, pero esta no los aceptó ni admitió una subcomisión mixta que ayudase en esa tarea. Otro padre conciliar sugiere que se distribuya el esquema de Verbo Dei propuesto por el Secretariado para la Unión de los Cristianos. Otro pide se unan en el trabajo común la Comisión Doctrinal y la Teológica y del Ecumenismo, ya que lo doctrinal y pastoral no pueden separarse. Un obispo recuerda que toda la revelación consiste en la persona de Cristo, donde se realiza la epifanía de Dios en la historia. A la vez, advierte el peligro de disociar por una parte los hechos salvíficos de Cristo y por otra sus palabras y los discursos de los apóstoles. En una cuestión general, Suenens hace propuesta en el método de trabajo y la primera se va a cumplir en torno a este esquema, a saber que después de la discusión general se someta a votación si se acepta o no para estudiarlo por capítulos. El esquema de Fontibus Revelationis, pese a la ambigüedad de la pregunta y pese a haber sido rechazado por una inmensa mayoría, el 62%, no alcanzó el número necesario de votos y por eso debería seguirse estudiando y discutiendo. Sin embargo, al día siguiente, 21 de noviembre, el secretario del concilio notificó que Juan XXIII había decidido retirar el de Fontibus y encomendarlo en la elaboración del segundo esquema a la Comisión Teológica y al Secretariado para la Unión de los Cristianos. Dos visiones diferentes o contrastantes. Paso al segundo esquema. El segundo esquema tiene un nuevo título, se llama De Divina Revelazione. Fue enviado a los padres conciliares en mayo del 63, pero no fue sometido a discusión en el segundo periodo. Mientras tanto, pues el Papa Juan XXIII murió el 3 de junio del 63. Pablo VI fue elegido el 21 de junio del 63 y anunció que se reanudaba el concilio. Entonces, aunque no se discutió el segundo esquema, se recibieron intervenciones por escrito
unas 300 intervenciones, de las cuales 75 eran a nombre propio y las demás eran a nombre de varios obispos o de conferencias episcopales. Hubo alabanzas a la labor realizada, pero también críticas, unas cuantas muy duras, otras no tan severas. Algunos pidieron se condenaran los errores. Nadie presentó otro modelo de texto, pero el esquema se le hicieron muchas observaciones, porque era un esquema de alguna manera de compromiso. Eran dos tendencias teológicas muy distintas. Entonces lo primero que sacan pues es cediendo mucho cada quien. No aparece en este esquema todavía la fórmula gestis verbisque en el número 2, pero hay pequeños indicios que ayudaron a prepararla. Ya en el número 1 se cita Primera de Juan, capítulo 1, versos 2-3, donde se habla de lo que nosotros vimos y oímos. Vimos las obras, se supone, escuchamos las palabras. Entonces el ver y el oír es una cita. También en el número 4 aparecen los hechos de Cristo, pero todavía vistos como simple objeto de la revelación o como una prueba de las palabras. En el número 14, que habla del Antiguo Testamento, se dice que Dios se reveló a Abraham y a Moisés y al pueblo verbis ac gestis. Esta adición se debió a la propuesta del perito Smulders, quien mostró que en el lenguaje bíblico y patrístico, dabar, logos, verbum, significan palabras y acciones. Verba, facta et gesta. Las críticas al segundo esquema apuntan una visión demasiado intelectualista y conceptual de la revelación. El capítulo 1 es demasiado conceptual, de tesis escolares, sin tomar en consideración a los hechos de la revelación, decía un padre. Algo similar, los obispos de la región apostólica burgalensis, que no sé dónde sea, si Burgos o qué no, es burdigalensis. La revelación viene a veces presentada como orientada a un mero conocimiento, cuando tiene por objeto propio permitirnos participar en el plan salvífico de Dios. Otro obispo advierte, si se mantiene la descripción de revelación como locucio formalis, que no se olvide la actividad de Dios que se revela para no caer en un intelectualismo. Dios se revela también por obras. Otro obispo dice que las obras de Cristo no son solo signos de la revelación, sino también como vehículo e instrumento de la misma revelación. Otras aportaciones van preparando más claramente la fórmula gestis verbisque que va a quedar en la Dei Verbum 2 a partir del tercer esquema. Ni la terminología ni el orden de obras y palabras es uniforme en las propuestas. Dios se revela primariamente rebus gestis, secundariamente verbis, dice un obispo. Pero en este esquema se propone como si la revelación consistiera primariamente en palabras o doctrinas. La Conferencia de Obispos de Indonesia, hablando del premio, indican que en general están satisfechos, pero desean que más clara y abiertamente se establezca que Dios se revela no solo con palabras, sino también con sus obras grandiosas. La Magnalia Dei. La Conferencia de los Obispos de la Región Apostólica de Francia Occidental pide definir mejor la revelación, que consiste no solo en palabras, sino también en acciones consideradas como un todo. Los obispos holandeses señalan
que hace falta conectar las palabras dicta con los hechos, facta y stacqua. Unos padres conciliares de África Central proponen la fórmula verbis et factis, como se comprueba por la cita de primera de Juan 1, 2, 3. Otro obispo advierte que no hay que reducir las obras de Cristo reveladoras a los solos milagros, sino toda su vida comprueba la autoridad del testimonio de Cristo. Otros llaman la atención para enfatizar que la revelación no es un conjunto de hechos y verdades, sino es ante todo Cristo Redentor que se comunica a los hombres para salvarnos. La persona de Cristo es la fuente y el contenido de la revelación. Paso así al tercer esquema. Para elaborar el tercer esquema, y ahí solo participó la Comisión Teológica, pidió su consejo al Secretariado para la Unidad de los Cristianos, pero lo elaboró la Comisión Teológica. Trabajó por subcomisiones. El resultado fue revisado también por el presidente y secretario de la Unidad de Cristianos. El proemia del esquema 2 se convirtió en el capítulo primero, naturaleza de la revelación, y lo que era el capítulo 1 se hizo el capítulo segundo sobre la transmisión de la revelación. En junio de 1964, del 1 al 6, se presentó al Pleno de la Comisión el primer los dos primeros capítulos de la Dei Verbum, bueno, de lo que va a ser la Dei Verbum. El primer capítulo fue aprobado por unanimidad del Consejo de la Comisión. En cambio, el segundo fue aprobado por 17 votos, pero en contra hubo 7 votos negativos, porque ahí estaba el problema de que cuál tenía más verdad, si la tradición o la escritura. Y pues el concilio va a evitar eso y va a hablar nada más de la certeza de lo revelado. Se obtiene por esos dos caminos. El redactor mostró que muchos pedían un desarrollo mayor sobre la revelación como fruto de la bondad divina, en la que no solo se dan a conocer verdades, sino sobre todo el mismo Dios, quien se comunica con nosotros por medio de obras y palabras. Así, por primera vez, en 1964, aparece en el número 2 el texto y la fórmula Gestis Verbisque. Dice así el texto latino: Ec revelationis economia, fit gestis verbisque intrinsece interse connexis. Ita aut opera in historia salutis ad eo patrata, doctrinam et rem verbi significatam manifestent et corroborent. Verba autem opera proclament et mysterium in eis contentum elucident. En una traducción muy literal sonaría así: esta economía de la revelación se realiza por obras o gestis, después se discutirá qué significa gesta, por obras y palabras intrínsecamente ligadas entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiesten y corroboren la doctrina y la realidad significada por las palabras. Y por su parte, las palabras proclamen las obras y revelen o anuncien el misterio contenido en ellas. Sería una traducción más o menos literal. Esta formulación que aparece en el esquema 3, solo salvo un pequeño cambio enriquecedor, donde se pasó de rem singular a res, donde aquí dice doctrinam et rem, después se pasó a res, en el esquema 4.
permanece hasta el texto definitivo esta expresión con ese cambio nada más. La fórmula verbis ac gestis aparecía en el número 14, revelación en el Antiguo Testamento del segundo esquema. Ahora el número 2 cambia el orden, pone gestis verbisque. La comisión alude también al número 4 del esquema anterior, pero advirtiendo que los hechos tienen solo valor apologético, no tienen solo valor apologético, como aparecía en el esquema anterior, sino que son constitutivos de la revelación, como aparece en este tercer esquema. La formulación que se hace sigue de cerca la propuesta por los obispos de Indonesia, asesorados por Smulders, el perito que había metido de alguna manera en el número 14 esta expresión verbis ac gestis. El sujeto de la frase no es la revelación, sino ec revelaciones economía, que se refiere a la revelación realizada, no a la anunciada del día de hoy, y está íntimamente unida a la historia salutis. Ambas expresiones, ec revelaciones economía e historia salutis, por primera vez vienen indicadas en este número. Gestis verbisque intrinsice interseconnexis, para que se exprese que obras y palabras no pueden separarse. No pueden separarse. Sino que tienen mucha primacía. Ya está protestando la garganta para que me calle. Tienen mutua primacía y ligazón estrecha. Difícil, no es que está muy helada, porque difícil la traducción de gesta, hechos y actos que producen su efecto. Se trata de acontecimientos en la medida que son el resultado de actos producidos por un agente personal. Gesta lo consideran, gracias, más adecuado que facta u ópera, porque gesta expresa las acciones históricas de una persona memorable o hazañas cuyo protagonista es Dios. No son el simple dato empírico, hecho histórico, ni algo fortuito, ni casual, ni una cosa impersonal, sino que es la revelación de la salvación que se realiza en la historia y a través de la historia. Gracias. En referencia a nuestro punto, indica el relator que Dios se revela por obras y palabras. Ambas realidades son constitutivas de la revelación, la cual tiene índole histórica y sacramental. Histórica por la serie unificada de las diversas intervenciones de Dios en la economía de la salvación. Gracias. Sacramental porque su sentido se descubre por medio de las palabras de Dios. Locutio Dei, que es a su vez un evento o acontecimiento histórico. La revelación se realiza en la historia y dentro de ella. Esa es la horizontalidad de la revelación, a la que va unida la verticalidad de la palabra que irrumpe en la historia y llega a su culmen en la palabra y la verdad personificada. Con esto se responde a las críticas que se habían formulado al segundo esquema, que subrayaba el intelectualismo de la revelación y no le prestaba atención a los hechos reveladores. Además, recuerda que la persona de Cristo es la revelación suprema.
No todos concuerdan con esta visión de los hechos. Un obispo pone en duda que los hechos sean elementos constitutivos de la revelación, sino que son solo objeto material, ya que los elementos constitutivos de la revelación, según él, son solo la palabra y el testimonio de Dios, pero no los hechos solos. En cambio, otro obispo alaba en el número 2 la unión de gesta y ópera a verba. Se unen y se ilustran recíprocamente. Los hechos son reveladores y se puede decir anteriores a la palabra. En la misma línea, otro obispo pide que en el número 2 se añada un texto que ilustre la relación entre revelación e historia de la salvación, ya que es muy breve lo que se señala y resulta importante mostrar que la revelación se realiza en la historia, no en el tiempo mítico. El culmen de la historia de la salvación es la encarnación del Verbo de Dios, por lo que se debe subrayar que la revelación es a la vez historia y doctrina, pues se lleva a cabo tanto por acontecimientos históricos como por palabras. Cuarto esquema. En noviembre del 64 se distribuyó a los padres conciliares, o sea, la tercera etapa del concilio, y las votaciones, de esto ya no hubo discusión, sino hubo votaciones que se realizaron hasta la cuarta y definitiva etapa del 20 al 22 de septiembre del 65. En la relación, el cardenal Florit no apunta nada a este número. Muchos alaban la redacción de esta frase ya hecha en el tercer esquema y retomada en el cuarto. Pero hay unas opiniones desfavorables. Unos piensan que es oscura, otro teme que se preste a interpretaciones fantasiosas, o que algunos piensan que todas las palabras, gracias, que todas las palabras están en conexión con hechos. La comisión responde que del texto como está no se presta a este abuso. Alguien pide que se invierta el orden verbis gestisque. Otro propone factis verbisque. Gracias. Muy amable. Entonces son cambios del orden del primero palabras y luego hechos, ya está, o de la frase factis verbisque. Gracias. La respuesta, la comisión responde que del texto como está no se presta a este abuso. Y aquí la respuesta de esto es que, bueno, ya de esto se ha discutido mucho y se propone la misma gestis verbisque. Defner, el cardenal de Múnich, con 78 obispos de lengua alemana y escandinava, quieren que en lugar de doctrina ad rem verbis significatam, que la juzgan un pleonasmo, se escriba veritatem salutarem. La comisión responde que quizá no advirtieron que la palabra res tiene casi el mismo sentido que cuando se habla de res sacramenti, o sea, en la realidad profunda significada por las palabras. También indica que hay una analogía tradicional entre las obras de la escritura pueden ser los hechos narrados o los libros, no sé, y los sacramentos cristianos. Y esta es la razón por la que se sostuvo esta palabra rem, pero a la vez le preocupa que se entienda más fácilmente. Por eso en lugar del singular rem, la comisión pide que se escriba en plural res. Así que del texto doctrina et res verbis significatas. Es el único cambio que se hace a la fórmula.
El quinto y definitivo esquema. En los 1500 plaches de Uxamodum que hubo en las votaciones de septiembre, pues fueron agrupados en 212 y de los cuales aceptaron solo una quinta parte, porque los otros o eran inútiles o ya eran cosas que se habían dicho que no iban a cambiar, etcétera, o tocaban la sustancia del texto ya aprobado, que de eso no se trataba. Entonces, allí hubo algunos intentos de modificación, pero no se aceptaron. Y entonces el texto quedó tal como lo vimos como estaba desde el esquema cuarto, revelaciones economía, fit gestis verbisque, intrinsic inter connexis, et opera in historia salutis deo patrata, doctrinam ad res verbis significatas manifestent et corroborent, verba autem opera proclament, en mysterium in eis contentum elucident. Entonces así se llegó al texto actual. El significado y alcance de la fórmula. Primero presento aquí rápidamente donde aparecen fórmulas similares en la Dei Verbum. Entonces, si ustedes ven atentamente, no siempre se emplea el plural yesta, solo en el número 2 y en el 14. Se utilizan también ópera, facta, res, eventus y uno más amplio, vita. Recordemos que la palabra yesta es más personalista, incluye el designio de Dios y sus acciones salvíficas. Son obras en cuanto producen su efecto y son causados por un agente personal. Los hechos facta pueden ser casuales e impersonales. Y ambos, ya sea yesta, facta o ópera, no se pueden separar de las palabras. Para palabras se emplea sobre todo verba, número 2, 4, 8, 14 y 17, pero también predicatio oralis en el número 7, exore, conversazione en el número 7, conversazione puede significar conversación, pero también puede significar el trato con él. Queda pues abierto a los dos sentidos. Y el orden también de obras y palabras, como aparece en el número 2, gestis verbisque, no siempre se sostiene. Entonces, en el número 2 sí está así, gestis verbisque. El número 17, conferencia 18, pero es una cita. En otro hay palabras y obras en el 4 y en el 14, o expresiones equivalentes en el 7 y en el 8. Entonces, no se sigue así tal cual, a pesar de que ellos habían insistido mucho en eso. Los dos primeros capítulos lo hizo una subcomisión y los otros capítulos los hicieron otras subcomisiones, otra subcomisión. Y nada más quiero recordar estos elementos. El significado y alcance de la fórmula, pues es la unión entre hechos y palabras como elementos constitutivos de la revelación y no como se pensaba que eran solo elementos materiales o elementos que servían para probar la revelación. El superar el intelectualismo en la revelación, pues al ya no solo revelarse Dios por palabras, sino también por hechos, se supera ese aspecto. El sentido del texto, pues que trata de subrayar la índole histórica y sacramental de la revelación. Histórica
como dice Alonso Chequel, pues lo histórico puede ser de formas distintas, historia como escenario de la revelación, historia como objeto de la revelación, historia como prueba de la revelación o historia como reveladora. El concilio en el número 2 subraya este aspecto de la historia reveladora. Entonces, es en ese sentido revelación histórica. Es revelación sacramental en cuanto que hay que buscar el sentido profundo del acontecimiento. Termino nada más subrayando pues que la historia, sabemos, es ambiguo y que se presta a muchas intervenciones. Entonces, dice Moisés a los israelitas, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo ante sus ojos en el país de Egipto, al faraón, a todos sus servidores y a su país, las grandes pruebas que sus ojos vieron, las señales y esos grandes prodigios. Pero hasta el día de hoy, el Señor no les había dado inteligencia para comprender, ojos para ver, ni oídos para escuchar. O sea, habían visto, pero no les había dado ojos para ver. Se usa el mismo verbo en hebreo, ra'a. Hay un ver que trasciende la mirada, indica una mirada escudriña que capta el sentido de lo visible, y hay un ver, pues que es ver el acontecimiento como tal. Recuerdo también en Isaías en el capítulo 22, cuando le eché en cara al pueblo con el ataque de Sennacherib, es el trasfondo histórico de este texto de Isaías 22. En ese Sennacherib Ya te convidé una asedió gordita. Jerusalén, no la se invadió por un grande tributo que pagó el pueblo y que solo se menciona en segundo libro de los Reyes. Entonces, en el capítulo 22, eché en cara un poco la actitud del pueblo. Dice, el día que ustedes inspeccionaron el depósito de armas de la casa del bosque, observaron cuántas grietas había en la ciudad de David, recogieron el agua en las cisternas de abajo, contaron las casas de Jerusalén y demolieron algunas para reforzar la muralla. Entre los dos muros ustedes hicieron un depósito para el agua del antiguo estanque, pero no dirigieron la mirada hacia el que lo hizo todo, ni se dieron cuenta de quién lo había planeado desde hace tiempo. O sea, ellos vieron militarmente todas sus necesidades, pero el arsenal que tenían, la cuestión del agua, reforzar la muralla, etcétera, pero no fueron capaces de ver a su hacedor, al Dios que lo había planeado así. Entonces, así sucede muchas veces que vemos las cosas, pero no descubrimos su significado pleno. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, Padre Carlos, por la presentación. Abrimos este espacio para las preguntas y respuestas, así que tenemos la posibilidad, quien guste hacer una pregunta al Padre Carlos, seguramente que estará listo para responder. Padre Carlos Junco, mire, yo no quisiera hacerle una pregunta, sino hay algo que dijo muy bonito, que para mí es con lo que me quedo. Palabras textuales las apunté. Dijo, la persona de Cristo es la fuente y el contenido de la revelación. Y yo me quedo con esto porque
es muy bonito la actitud de María. María dice en el Evangelio de Lucas, hágase en mí según tu palabra. Pero luego ya en el Evangelio de San Juan, que son palabras mayores, dice, hagan lo que Él les diga. La palabra tiene un nombre. Y San Henry Newman dice algo muy hermoso. Dice, María es la doctora entre los doctores, porque con esas palabras lo dice todo. Hagan lo que Él les diga. Pero aquí hay algo que hay que tener muy clarito, porque la que tiene la sensibilidad ante la ausencia del vino, que era símbolo de la alegría, es María. Y esto tiene que hacernos recapacitar. El que hace el milagro es Cristo. Nuestra fe es cristológica, cristocéntrica. Darle el lugar y el papel cada día mayor que se merece la mujer en la vida de la iglesia. Muchísimas gracias. Okay. Padre, una pregunta. ¿Usted sabe si abordaron también el tema desde la perspectiva de los padres de la iglesia? Ellos, ¿cómo concebían la revelación? ¿Se incluían estos dos elementos? Y en concreto, Orígenes, que insiste en los sentidos espirituales, una vez que usted decía, uno no conoce la revelación solo porque la escucha, sino porque la ve. Y Orígenes insistía en estos sentidos espirituales en donde uno ve, escucha, toca, siente a Dios desde estos sentidos. No sé si se abordó el tema también desde la perspectiva de los padres de la iglesia. Al menos en esta parte no, creo que no se abordó así. Y si en otros temas, otros aspectos, sí. Por ejemplo, en la interpretación de la escritura, sí se menciona algo. Digo, se ve que intervinieron pareceres de los padres de la iglesia, pero acá no, que yo sepa no. Más o menos están las actas del concilio y creo que, pues como no presentan así ningún texto patrístico directamente, además ahí un obispo insistía en la cuestión de que no, pero era Smulders, el perito, que la palabra dabar, logos y verbum, tanto en el lenguaje bíblico como en el patrístico, decía él, tiene ese sentido de palabra y acción, pero decía nada más genéricamente. Seguro él llevaba pues pruebas, pero era un perito, ¿verdad? Que ayudó a los obispos de Indonesia para la redacción del punto. Al menos en este número no creo. Padre, gracias. Muchas gracias como siempre. En el comentario que hace Rino Fisichella de los cuadernos del concilio que se hicieron estos de hace poquito, ¿no? Él cuando menciona o traduce Dios invisible habla a los hombres como amigos movidos por su gran amor y mora con ellos. Y este mora con ellos, él lo traduce, lo entiende como se entretiene con ellos y hace todo un discurso en 2 o 3 páginas de qué se entiende por entretenerse con ellos. Como, entiendo yo, como una gradualidad de la revelación o un Dios que no de golpe deja caer su palabra, sino pues entra en el proceso de cómo es nuestra palabra y nuestra comprensión y se va comunicando o autocomunicando. Algo sobre eso, Padre, ¿es correcto desentenderlo así? O sea, al decir Dios mora con ellos o se entretiene con ellos, se está indicando que, pues que al entrar Dios en la historia y autorrevelarse, como nos dice la de Verbum, si hay una gradualidad de la comunicación de Dios sin prisas. Sí, incluso él llega a decir, hoy para cortar una relación incluso profunda de amor entre dos personas, basta un WhatsApp para cortar a alguien. Sí, para decir, pues Dios no se comunica así, Dios se entretiene, hace procesos, digamos, en su comunicación. Yo creo que él se basa en la palabra conversación, creo yo.
que puede implicar las dos cosas, conversación verbal como el trato, ¿verdad? Bueno, y la cuestión de la parcialidad pues está evidentemente en la Dei Verbum, o sea, revelación parcial en el Antiguo Testamento, tal como lo presenta la carta a los hebreos, politropos, polimeros, o sea, en muchas partecitas. Nosotros decimos muchas veces de muchas maneras, pues estrictamente dice de muchas partecitas en la revelación de Dios, o sea, un poquito eso lo fragmentario, lo paulatino, pero en el Antiguo Testamento. En Cristo es plena la revelación, aun cuando nosotros no la entendemos todavía. A veces acentuamos un aspecto, a veces otro, y es por lo que se habla del progreso que hay en la tradición. En el sentido, crece la comprensión de las cosas reveladas, crece la comprensión de la escritura misma. O sea, y la iglesia no tiene la plenitud de la verdad, camina hacia la plenitud de la verdad, tiende a tender. Por ahí en el libro natural hay un error, pero de imprenta. Dice, la iglesia tiene el camino, tiene la plenitud de la verdad. Debe decir tiende, pero el sinotipista pues lo entendió, tiene. Pero no es la mentalidad de la natural, ni mucho menos. Va caminando hacia esa verdad plena. En ese sentido, aun cuando ya la revelación es plena, pues vamos comprendiéndola paulatinamente. Lo otro me imagino que sea un poquito en base a eso de la conversación, que puede tener ese doble sentido. Se me hace a mí en latín. Conversación verbal como trato. Padre Carlos, acá. Dos cuestiones, no sé si estén vinculadas entre sí. ¿Qué tanto contribuyeron los movimientos previos al concilio, movimiento litúrgico, movimiento bíblico, para esta nueva visión de la revelación, ya no tanto intelectualista, como usted nos decía, y que aparece en el concilio, sino más de manera histórica y existencial? Y en segundo lugar, no sé si estaba el contexto del problema del lo que llamamos el Jesús histórico, ¿no? Claro, viene más adelante el tema de la fe, ¿verdad? Y los números siguientes van a desarrollar el tema de la fe, ¿verdad? Pero no sé si aquí se entró, no en polémica, sino también en diálogo con la cuestión del Jesús histórico, que se revela a través de gestos o de los gesta, pero que tanto realmente lo que tenemos en la escritura nos refleja esa actuación de Jesús. Del primer punto, pues yo creo que sí influyó mucho el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, el movimiento ecuménico, en crear en unos padres conciliares, no en todos, pues esa sensibilidad hacia la palabra de Dios, hacia la revelación, hacia la vida del pueblo, la vida litúrgica y todo. Eso que ni que ayudó mucho, ¿verdad? Creo yo. Lo otro, pues en tiempo del concilio apareció un documento de yo creo que eso va a hablar Lalo Córdoba, me imagino, no sé si hoy o mañana, en lo de la historicidad de los evangelios. Santa Materia Iglesia de la verdad histórica de los evangelios, de donde de alguna manera el número 19 de la Dei Verbum, pues es como un resumencito de toda esa instrucción, una instrucción pues abierta a ese aspecto, pero todavía no se planteaba toda la problemática de hoy día. No, el Jesús histórico, el Cristo de la fe, sí, pero ahora se ha vuelto más radical esto de la
historicidad, ¿no? Pero pues eso se lo dejo al padre Eduardo Córdoba, que él creo que lo va a tocar, ¿no? Por el número 19. Padre Carlos, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias. Queremos expresárselo también en un pequeño gesto. Le damos un aplauso al Padre Carlos.